Bueno, pues es un enorme placer estar aquí en Puerto Vallarta con el doctor Orozco, quien tuve la fortuna de conocer hoy en persona, aquí también con el doctor historiador, con todos ustedes. No veo mucho millennial, por cierto, ¿eh? Y agradezco también pues que me den la oportunidad de hablar de un libro, y hoy conversando, porque me hizo el favor de ir por mí al aeropuerto, conversando con el doctor Orozco, precisamente me decía que teníamos muchas coincidencias en la cuestión, sobre todo del neoliberalismo. Yo sí uso la palabra neoliberalismo porque es la apropiada. En la época del porfiriato, pues no había esta desregulación, era más regionalista. Realmente el neoliberalismo tiene, incluso quienes sabemos mucho de economía y de finanzas, tiene un decálogo, el consenso de Washington se llama, y ahí está muy bien, se nota cómo el mundo se vuelve esclavo de la bancocracia, de los grandes bancos. Por eso a mí esos términos de democracia, yo creo que el que lo usa no sabe de qué está hablando. Yo tuve la oportunidad cuando estuve en Atenas, cuando estuve en el Partenón, lo primero que hice fue a ver dónde había nacido Cleístenes, que es el que propone ese concepto de la democracia muy a la ateniense, que luego, ustedes saben, desaparece cuando Esparta le gana a Atenas. Lo que pasa es que esa parte de la historia no nos las cuentan. Y hemos tenido ahí sobresaltos, pero yo les puedo decir, bueno, vean el relajo de esta democracia bananera en Estados Unidos. De vergüenza, ya ni el INE, que tuvo que cambiar su nombre de IFE a INE, etcétera. Entonces, me agradó mucho el subtítulo. Bueno, pero estamos comentando algo. Me dice, tenemos muchas coincidencias en nuestra crítica al modelo neoliberal, que incluso les puedo decir, últimamente ya hasta se usa un nuevo término, porque ustedes sabrán, el mundo se manejan dicotomías, nos gusta, no sé, tenemos los arquetipos de Pacquiao contra el Canelo, ¿no? El bueno, el malo, todo ese maniqueísmo que al final del día es excluyente. Pues manejamos, por ejemplo, el concepto izquierda-derecha. Yo cuando lo escucho, fue necesario en un periodo, pero es insuficiente para explicar el mundo de hoy. Está totalmente rebasado. Y ustedes saben de dónde viene el concepto izquierda-derecha. Bueno, primero estaba con Carlos II en Inglaterra, que lo decapitan, un rey decapitado, y luego en la asamblea francesa, así le llamaban asamblea, los que se sentaban a la derecha eran los girondinos, que resulta eran realistas, estaban a favor del rey, y los que se sentaban a la izquierda eran los jacobinos, que son los que hacen la revolución. Y de ahí pues se han tomado de esos términos, creyendo que la izquierda es revolucionaria. Bueno, cuando yo veo a los chuchos, dices, ¿cómo va a ser? Primero que nada, ni son izquierda, son travestis, que decir bien los términos. Además son neoliberales, bueno, ahí me la platicas luego, ¿no? Además firmaron el pacto contra México. Pues, vean, yo ahorita incluso creo que hasta voy a hacer un ensayo, un libro, ya no lo sé. La confusión lingüística. Estamos usando términos que confunden. No tenemos bien el significado de los términos. Acuérdense que cuando
precisamente Dios castiga, leyendo a la Biblia, castiga a los humanos, es precisamente cuando ya no se comunican, y es la Torre de Babel. Y hoy estamos viviendo una Torre de Babel, se los garantizo. Cualquiera, el más grande personaje de cualquier partido de México, lo conmino a definirme los términos que dice y no sabría sostenerlos. Te los digo en conocimiento de causa. Entonces, vivimos esa época caótica, semiótica, pero así son los tiempos de las transiciones. Vean, 5 siglos antes de Cristo, el gran Confucio, que hasta la fecha lo siguen citando en China, es uno de los padres todavía del pensamiento chino, junto a Mao Zedong, obviamente, Lao Tse, pero nadie como Confucio. Vean, ¿cuántos años han pasado? Y sigue vigente el pensamiento de Confucio. Y él comentaba, y acuérdense que los chinos, si algo tienen, es el pánico al caos. Y comentaba él que el inicio del caos comienza con la confusión lingüística. Entonces ya empezamos a usar términos, en serio se los digo, a mí me ha tocado mucho estar viendo acabo de hacer un libro, incluso copartícipe con el Colegio Nacional, no crean que me gustó mucho, porque hay una bola de parásitos ahí que no hacen nada y cobran salarios enormes. Yo no soy SNI porque ni me interesó, yo no quiero vivir de la nación. Si ustedes agarran a todos los investigadores de México y les dicen, a ver, ¿qué produciste este año? Pero producción real, no chatarra. Da pena. A ver, Krause, pregúntenle qué ha producido. Nada. Y cuando produce, plagia. Y cuando plagia es un libro chafa. Pues, eso es el Colegio Nacional. Da hasta vergüenza entrar ahí, se los digo abiertamente. Bueno, ya acepté, ya hice mi capítulo. Y era precisamente abordando el término de populismo, donde ustedes, se los digo abiertamente, en México ustedes la palabra populismo es denigrante, despectiva, porque así lo han hecho los medios masivos de comunicación. Nada más que hay que recordar que la palabra populismo o el Partido Popular, así empieza, nace en Rusia, lo imitan en Estados Unidos. Hoy el mayor país más exitoso del mundo es una república popular, y es comunista, y se llama China, y es la vanguardia de la 5G, de la 6G, y en México andamos en el punto G. Bueno, no está mal, ¿no? Pero con eso, y después, ¿qué sigue? Entonces, recuerdo yo cuando va, pobrecito, a mí ya hasta me cae bien, de tanta lástima que me ha dado, Peña, va, creo que fue en Canadá, a una cumbre del entonces Tratado de Libre Comercio, y arremete, seguramente Videgaray le dio las notas, y empieza a pegarle al populismo Peña. A ver, Peña, ¿qué sabe de eso? Videgaray no lo sabe. Nos conocemos todos en este país. Y es cuando Obama, y conste, yo no soy muy pro Obama ni nada, pero a mí cuando me preguntan, ¿y tú qué eres, izquierda o derecha? Ahorita en el siglo XXI, yo les digo, yo uso mis 2 hemisferios cerebrales, pero tengo mi hemisferio dominante, es el izquierdo, porque vivo en Latinoamérica. Es decir, no es lo mismo vivir en Suecia, con 6 millones de habitantes, donde tiene una cultura democrática, etc. Yo conozco muy bien todos los países escandinavos, que vivir en México y vivir donde tenemos 90 millones de pobres. Pues a fuerza tienes que ser de izquierda. Y además se los digo abiertamente, y qué bueno, me dio mucho gusto ver a gente de la empresa. Yo soy proempresario. No tengo complejos de inferioridad, pero les voy a decir algo, el empresariado mexicano
le falta mucho. No es el empresario de Silicon Valley. Desgraciadamente tenemos mucho. Nada más vean, perdón, Gustavo de Hoyos Negros. Digo, yo cuando oigo sus discursos, digo, bueno, ¿de qué cueva lo sacaron? Personaje medieval. No están en el siglo XXI y no te tienes que estar peleando. Se pueden dar consensos, plataformas comunes, pensar en México. Ahora, si tú me dices, no me gusta México, bueno, ya no hay nada que hacer. Pero entonces, ¿para qué me pones México sí? Si toda tu agenda va en contra de México. Es muy sencillo cuando uno opta por opciones. ¿Estás a favor de México? El camino es muy prístino, como dirían los clásicos. ¿Estás en contra de México? También es muy claro. No hay que perder el tiempo en esto. Bueno, entonces llegando a esto, les comentaba yo de que Obama, cuando pobrecito Peña, arremete contra el populismo y le dice Obama, y le da, fueron creo que 2 o 4 minutos gloriosos. Además, Obama es un gran orador. Eso hasta él lo sabe, ¿no? Ha decaído, pero es un gran orador, nadie se lo quita. Y arremete y le dice, si ser populista, es decir, a favor del pueblo, es estar con la justicia social, yo soy populista. Si ser populista es estar a favor de la salud general de la población, yo soy populista. Y se siguió, y se siguió. Entonces me hace una cosa ahí que sale de Acambay, está cerca de Atracomucho, está a 10 kilómetros, diciéndole al presidente de la máxima potencia atacando el populismo, y el otro, el presidente Obama, en ese momento, defendiendo el populismo en Estados Unidos. Bueno, y ya que voy, la transfrontera tenemos definiciones diferentes. En México los medios masivos de comunicación del viejo régimen han creado una gran confusión de términos que muchas veces ni los entienden quienes los profieren. Entonces me sigo con la izquierda-derecha de la Revolución Francesa. Y luego llega, todavía era vigente, está bien, el marxismo, la clase obrera, seguimos con la izquierda-derecha, la Guerra Fría, seguimos con la izquierda-derecha, ya a nivel más universal. Luego viene la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS. Y ya entramos, pues ya no hay izquierda, perdió la izquierda, en ese sentido que se estaba manejando. Pero vean cuántos años pasaron. 1789, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, oigan, ¿qué no han evolucionado las ciencias sociales desde el punto de vista lingüístico? Seguimos usando los mismos términos, que además tienen otras atribuciones y calificativos. Yo creo que si empezamos nosotros esa tarea, va a ser benéfico. Tenemos que recorregir el lenguaje que hablamos, porque si no es una torre de Babel, se los digo abiertamente. Entonces, hoy cómo está el mundo a mi juicio. Por eso estoy insistiendo mucho en que sí es correcta la palabra neoliberal. Claro, no tiene nada que ver con el liberal, que es político, que es una gente que opina, que es abierto, tiene otra definición. El neoliberal, así le pusieron, quieren que yo haga, es aquel que adopta los 10 puntos del consenso de Washington, que están muy bien elaborados. Además, ¿cuál consenso? Vean, otra palabra. ¿Cómo hablas de consenso en Washington, donde invitan a todos los países de Latinoamérica, incluyendo México, en una oficina en Washington? ¿Ahí hay consenso? ¿Ustedes creen que hay consenso en Washington? Te aplasta el poder gringo, por favor. Pues es demencia. Si yo me pusiera a ver cada vez que usamos un término, en serio, bueno, tú que eres jurista, bueno, tenemos que tener propiedad, hay que respetar el lenguaje. Y hay una irreverencia por la semiótica que a mí, se los digo abiertamente, me aterra. Entonces yo estoy tratando de entrar a otra dinámica. Por ejemplo, eso de chairos, fifís, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Los conservadores del siglo XIX no son los mismos del siglo XXI.
son diferentes. Y además pueden haber buenos conservadores, ¿cuál es el problema? O pésimos, pues depende. Se los digo abiertamente, sí hay que tener una matriz operativa, hay que tener una ideología, en eso se lo comentaba al doctor Andrés Manuel, a quien yo conozco desde Centla, de los pantanos de Centla, en eso está muy claro, él es antineoliberal, punto, no se anda con cuentos. Y ustedes me preguntan, bueno, más allá de ser antineoliberal, ¿qué características tiene? Bueno, es en economía neo-keynesiano, es una definición correcta para él, cree en la infraestructura, no está a favor de la especulación financierista, digo, aunque tenga ahí a varios itamitas en el gabinete, ¿no? Que por cierto les tocó aquí a derrotar, ¿no? Bueno, pero hay otro, a veces me dicen, bueno, Mario Delgado también es itamita, sí, pero acuérdense, él es Morena, es Regeneración Nacional, ya se regeneró. Bueno, sí, pues si no, se mete uno en cada lío, que para qué les cuento, ¿no? Pues tampoco uno puede estar generalizando. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, después de, se da el mundo unipolar, cuando está solo Estados Unidos en el planeta, luego se mete a la orgía especulativa, no me voy a meter ahorita a esos datos, pues además yo doy esas clases, y se viene abajo, empieza a decaer el imperio financierista de Estados Unidos. Y es cuando renace Rusia, porque ya no era la URSS, llega Vladimir Putin al poder, principios del año 2000, y empieza a crecer. Vienen los atentados del 11 de septiembre, todo un show hollywoodense, que si no hubieran existido habría que haberlos inventado, porque Estados Unidos necesitaba el petróleo de Irak y del Medio Oriente. Y eso que nos dice México, que el petróleo no sirve, que no sirven las refinerías. Bueno, está bien. ¿Por qué tiene Estados Unidos 123 refinerías que no sirven? Están locos. Para que vean ustedes el nivel de discusión que tenemos en el país. Y una pinche refinería, Dos Bocas, no duermen porque se está haciendo una refinería. Una. Ya hay 6 que están tiradas y ya más o menos empiezan, o 5, no sé, están empezando a funcionar, pues habían dejado el 50%. Se los digo abiertamente, Fox con su famoso Plan Puebla-Panamá, es una porquería, su Plan Puebla, que ni sirvió. Quería hacer 6 refinerías, pero ¿saben ustedes dónde? En Centroamérica. Bueno, o no tenemos memoria, o seguimos en la Torre de Babel. Fíjense lo que son las cosas. Calderón no empezó que quería hacer la refinería de Tula. Vean lo que costó, mandaron a hacer, lo regañó a Estados Unidos porque él es un pobre instrumento de Estados Unidos y ya, se acabó. ¿Por qué? Porque los tejanos es lo que más ganan en las refinerías, no es en la extracción del petróleo, el valor agregado. Además, yo les recuerdo, nosotros tenemos muchas vulnerabilidades en México si hablamos de geopolítica y de seguridad nacional. Ya importamos gas. Entonces, obviamente el presidente está pensando en esos términos, más o menos de no ser tan dependientes ni de la gasolina ni del gas de Estados Unidos. Bueno, ya no de los guachicoleros, ese es otro tema. Entonces regreso a los términos para entrar de lleno a lo que yo entendí del libro. Y luego que ya entra China después de los atentados del 11 de septiembre, o autoatentados, como le quieran llamar, China a los 5 o 6 días entra a la OMC. Y a partir de ahí China, vean, yo recuerdo esa gráfica perfecto, siempre la uso en mis clases o en mis conferencias. México estaba por delante de China. Hoy vean dónde está México. Estamos hablando, bueno, tu experiencia es de 20 años, lo que escribes. Oigan, del 11 de septiembre 2001, pues casi, fíjate, simultáneo, porque hoy estamos en el 20, si no me equivoco, ¿no? Bueno, entonces, sí, pues ya esta confusión, ya está de números.
fraude cibernético, o sea, ya no se sabe ni contar, etcétera. Bueno, es parte del juego. Entonces ya entramos una nueva, yo diría una fraseología diferente, y ya se empezó a manejar, en México Zedillo la manejó, bueno, él es de formación economicista, y aquí se empezó a manejar en México los neoliberales, que obviamente son los buenos, y los globalifóbicos. ¿Se acuerdan de ese término? Globalifóbicos. Bueno, ¿por qué me tienes que insultar? ¿Por qué? Bueno, y tú los sifilíticos, ya no acabas. Imagínense en qué nivel estamos del debate político, no hay categoría. ¿Por qué no hay nivel? Esa es la realidad. Entonces, ahí empieza eso, y todo lo que sonaba a estar en contra de la globalización, pues era anatemas. Nos exorcizaban. Yo estaba en la lista negra, bueno, estuve en la lista negra de los medios 30 años, porque nunca cedí, estaba yo convencido de mis teorías, y luego a partir de ahí ya entramos, yo diría una nueva dicotomía que incluso yo propuse, y así se llama mi libro, no se hace publicidad, ni siquiera los traje para vender, así que no es para ello. Que le llamé globalistas, que serían los neoliberales, pero a escala global, globalistas. Ya todo el mundo lo usa, sobre todo los grandes centros de pensamiento ya usan el término globalista. Es el neoliberal global. Aquí, con todo mi respeto, doctor, no podría poner porfirista, porque nadie lo va a entender ni en Tailandia, ni en China, ni en Zambia. A nosotros sí. En México asienta bien, yo lo entiendo perfecto. Nada más que tiene otras características. Hay que definir bien las cosas. Desregulación de los mercados, financiarización a ultranza, es decir, tiene su contenido semiótico muy fuerte. Y ahí yo puse, y hago mi autocrítica, porque uno también se tiene que corregir. Si las máquinas se autocorrigen, es un ser humano, pues también me corrijo. Y a veces hay que ser autocríticos. Entonces puse nacionalistas. ¿Por qué? Pues nací en México. ¿Qué quieren que yo haga? Si hubiera nacido en otro lado, pensaría de otra manera. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiere decir para mí la nación, el país? Pues conservar una entidad llamada México, que no es fácil, ¿eh? Estamos pasando un momento. Aquí vivimos en Disneylandia, se los digo abiertamente. El mundo está en una situación muy delicada. Y nosotros más que nadie, con una casi guerra civil que padece Estados Unidos, que no es broma. Y ahí la vamos a pagar con nuestros mexicanos de allá y nosotros acá. Van a haber reverberaciones.